Buen día a todos, bienvenidos a este webinar. Quiero agradecer especialmente a Lorenzo Preve y a Ricardo Carpena que han aceptado esta invitación. Este webinar lo organizamos junto al IAE, aquí Ágora Public Affairs junto al IAE. Algunas consignas para organizar este espacio. Yo voy a hacer una pequeña introducción, después los oradores van a tener 10 minutos cada uno, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas de otros 20 minutos. La idea es que respetemos el tiempo de todos y vayamos de punta a punta en 45 minutos. Las preguntas hay que enviarlas por chat y las vamos a leer al final de las presentaciones. Bueno, ¿por qué se nos ocurrió desde Ágora Public Affairs y IAE pensar en este webinar, ¿no?, sobre riesgos visibles y ocultos en las empresas? Por varios motivos. En Ágora nos especializamos en Public Affairs, con lo cual en asuntos públicos, con lo cual nos dedicamos a analizar los issues y el impacto de estos issues en las empresas. Issues que van desde lo regulatorio hasta lo laboral, pasando por una gran cantidad de temas que hacen al impacto sobre el negocio. Hoy es una obviedad decir que estamos en un mundo ante una excepcionalidad total, con consecuencias directas sobre el negocio de las compañías, que van desde el avance del Estado sobre la economía, la concentración del poder en los gobiernos y sus manifestaciones regulatorias, y por ende la desconfianza reinante que surge en los consumidores ciudadanos, no ya hacia los gobiernos, sino también hacia las empresas en general, ¿no? En este contexto es donde pensamos que es necesario debatir y reflexionar sobre estos grandes temas, y para esto invitamos a dos grandes profesionales, y en mi caso amigos. Ricardo Carpena, que es un especialista en temas laborales y sindicales, es un periodista, yo creo que uno de los que más sabe en Argentina de temas sindicales, una extensa experiencia en medios de comunicación, en La Nación, Clarín y hoy en Infobae. Y Lorenzo Preve, que el Tano para los amigos, que es un especialista en el manejo de riesgos, dirige el Centro de Risk Management en el IAE y además es socio de Upside Risk. La idea es que Ricardo profundice los temas que hacen a lo laboral y a lo sindical en este mundo tan cambiante del trabajo y los impactos que él ve en el negocio de las empresas, y que Lorenzo pueda, si quieren, profundizar más lo que él sabe en profundidad, que es el tema de los riesgos en las empresas de diversa índole, ¿no? De hecho, lo van a ver al Tano hablando de su auto, porque hubo un riesgo imprevisible hoy que se cortó la luz en su casa, ¿no? Entonces, de esto el Tano sabe mucho, y la idea es que, bueno, que empiece Lorenzo, 10 minutos, 10 minutos Ricardo, y después nos vamos a este espacio de preguntas y respuestas. Tano. Gracias, Santi. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Efectivamente, estoy sin luz en casa desde ayer a la 1 de la mañana. Santi, no es tan imprevisible el problema de la luz de mi casa, porque les diría que tenemos un corte por día en casa, con lo cual lo que sí es imprevisible es saber si te va a agarrar a la hora del webinar o no. Así que bueno, tengo un plan B, que es me vengo a una parte del barrio que tiene buena señal y le doy datos con mi celular, que por suerte funciona bien. Así que bueno, acá estamos. Pero no es habitual hacer webinars desde el auto. A ver, al margen de la anécdota. A ver, lo que me gustaría es, uy, miren que me agarré una parte de luz ahí, ahí está. Me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que nos está pasando. La primera pregunta que me gustaría que pensemos juntos es cómo llegamos hasta acá, ¿no? O cómo estamos y cómo se relaciona con cómo llegamos. Y más concretamente, si a ustedes les hubieran avisado 15 días antes, que se iban a quedar 2 meses encerrados, o más, 3 meses, o lo que nos toque, encerrados en su casa, ¿qué decisiones diferentes se hubieran tomado? Y cada vez que hago esta pregunta en algún grupo, me aparecen cosas bastante interesantes, ¿no? Algunos dicen, me hubiera comprado un mejor Wi-Fi, otros que dicen, hubiera comprado un par de laptops para que no nos peleemos en casa.
Otros me dicen, hubiera traído a mi hija que estaba de viaje y se quedó varada en vaya a saber uno dónde. En fin, una cantidad de cosas que hubiéramos podido hacer distintos si nos hubiéramos enterado antes. La verdad es que nos enteramos antes, pero decidimos que no era tan grave, que a nosotros no nos iba a pasar, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Ahora, del ámbito familiar, que es el que nos toca todos los días y es el que es más fácil de ver, vamos al ámbito laboral. ¿Qué hubieran hecho en la empresa de diferente si hubieran sabido que íbamos a pasar por esta pandemia? ¿Qué cosa hubieran dejado preparada distinta? Hay gente que me decía, hubiera armado equipos virtuales, hubiera hecho unas capacitaciones, le hubiera dado equipamiento a la gente para que trabaje de la casa, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, esto ya está. O sea, esto ya hoy estamos en la situación. Así que lo que quisiera es usar estos 10 minutos que tenemos para conversar, no para preguntarnos cómo llegamos, sino que para preguntar hacia dónde vamos. O sea, lo que no me gustaría es que en septiembre, octubre, en las empresas estemos diciendo, y si yo lo hubiera visto esto, hubiera tomado decisiones distintas. O sea, mi pregunta hoy es, ¿qué decisiones tenemos que tomar hoy pensando en lo que nos va a pasar en los próximos meses o en los próximos, en las próximas semanas o en los próximos meses? Entonces, eh, me gusta, claro, nadie sabe a dónde vamos. Se habla de la nueva normalidad, pero la pregunta es, ¿la nueva normalidad la conocemos? ¿Sabemos cómo va a ser? Yo creo que nadie sabe bien qué es la nueva normalidad. Ahora, déjenme pensar junto con ustedes algunas ideas para que cada uno sabrá cómo las puede usar después. Pregunto, ¿cómo cambiarán los hábitos de higiene de la gente? Ahora la gente se lava las manos no sé cuántas veces por día. Antes la gente no se las lavaba tanto, ahora se las lava más. ¿Cambiará eso algún patrón de consumo? ¿Cambiará algún patrón de tolerancia de la gente frente a determinadas instalaciones? Hace poco fui a un sanatorio, no por corona ni nada, pero fui a un sanatorio, no había jabón en el baño. Entonces, la gente estará tolerante si va al baño de nuestra oficina o de nuestra estación de servicio o de nuestro lugar y no tenemos jabón líquido, por ejemplo, no tenemos una forma de que se laven las manos. Los hábitos sociales, la gente decidirá quedarse encerrada aunque pueda salir. Hay mucha gente que no sale porque no quiere, hay mucha gente que no sale porque tiene miedo de salir. Entonces, ¿cómo cambiará eso? Los próximos, o sea, un día viene y dice, levantamos la restricción. ¿Habrá gente que querrá seguir encerrada? No digo encerrada, pero digo que tendrá miedo de salir. ¿Cómo cambiará esto la forma de trabajar, la forma de relacionarnos entre nosotros? Y los hábitos de consumo también, ¿o no? O sea, ¿seguiremos teniendo algunos hábitos de consumo de la pandemia o decidiremos que frente a la nueva normalidad será la vida como era antes? Piensen ustedes cómo están comprando lo que necesitan en su casa. ¿Cómo cambió ese hábito? Cuando termine esto, ¿volverán al hábito anterior? Porque esto va a cambiar formas de trabajo y de negocios de muchas empresas. Piensen en el impacto de la logística. Siempre se hablaba de que la verdad es que, a ver, ¿cómo hacíamos para ir a comprar algo? Íbamos nosotros a un lugar que tenía los productos. Hoy, en gran parte, esos productos nos llegan a nuestra casa. Productos que hasta hace poco tiempo era impensado que nos pudieran llegar a nuestra casa. ¿Por qué? Y por la famosa última milla, no sé, los que están en logística habrán escuchado hablar de la última milla, ¿no? Es carísimo llegar hasta tu casa. Te lo llevo a un negocio y vos el último tramo hacelo vos. Bueno, hoy esa última milla parece que se desvaneció y todo nos llega a nuestra casa. ¿Seguirá siendo así o no? ¿Habrá algún hábito de consumo que realmente cambiará? Después otras cosas interesantes para pensar. Antes nuestra vivienda era nuestra vivienda y nuestro trabajo era nuestro trabajo. Hoy parecería que eso ya cambió. O sea, hoy empezamos a tener un espacio que es un lugar donde trabajamos y donde vivimos. En ese lugar donde trabajamos y donde vivimos tenemos requerimientos totalmente distintos de los que teníamos en nuestra casa y en nuestra oficina. Bueno, nada, cambiará la demanda de vivienda, cambiará el tipo de vivienda que nos piden, empezaremos a pedir viviendas distintas, con otros servicios tendremos que tener un generador por si se corta la luz, tendremos que tener un internet seguro, habrá un impacto en lo que es ciberseguridad, porque claro, en las oficinas hay una serie de protecciones que en las casas no hay, y hay mucha gente hoy trabajando en la casa
con datos de oficinas. ¿Tendremos que tener alguna demanda de cambio de ciberseguridad? Piensen en cómo eso va a cambiar en la nueva normalidad. Mismo la manera de comunicarnos. ¿Seguiremos yendo a las reuniones o empezaremos a tener una serie de reuniones que serán por Zoom? ¿Cómo será la nueva forma de comunicarnos y hablar con nuestros clientes? ¿Sí? Con nuestros empleados. ¿Qué pasará cuando cuando se abra todo y venga un empleado y diga, ¿sabes qué? Estuve trabajando 2 o 3 meses desde mi casa. La verdad no tiene mucho sentido volver a la oficina. Yo prefiero seguir trabajando desde casa. ¿Estaremos preparados para recibir ese pedido de nuestros empleados o no? ¿O se irán a un lado donde eso se lo permitirán? Después, 2 o 3 cosas más. Nos quedan poquitos minutos, pero 2 o 3 cositas más. ¿Cómo cambiará el sistema político? ¿Eh? Eh, Parecería que estamos yendo a una mayor polarización. Se hablaba de la grieta. La grieta no es algo que es solo argentino. La grieta, la verdad que en el mundo hay bastante grieta. Pero ahora estamos viendo una grieta entre mayor demanda de que el Estado cuide de nosotros y hay otra gente que dice, no, 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 sabes que yo me sé cuidar solito. Pero esto aparecerá, tendremos este tema. Después la globalización. ¿Qué pasará con la globalización? La globalización venía bastante golpeada. Ahora, resulta que un virus que salió de un mercadito en China nos afectó a todo el mundo. Culpa de la globalización, dice mucha gente. O sea, los antiglobalización van a tener alguna herramienta acá para discutir, tema interesante para hablar. Sin embargo, yo ahora que puedo hacer esto por Zoom, puedo tener clientes que están muy lejos geográficamente de donde yo trabajo. Por lo tanto, es como que hay ventajas y desventajas en este nuevo mundo respecto de la globalización. Nada, para pensar cómo esto nos va a impactar. Y por último, un datito de la macro. ¿eh? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el peso en realidad? Sabemos que esta pandemia está generando un enorme gasto público, este gasto público hoy se está financiando en la Argentina de la única manera que la Argentina lo puede financiar hoy, porque las otras herramientas de generación de divisas están cerradas, por lo tanto lo que está haciendo la Argentina con este gasto público lo está financiando por emisión, con emisión, y la emisión todos sabemos cómo termina en términos de valor de las monedas. Por lo tanto, simplemente les digo, no se piensen que esto va a ser distinto en términos de macro. O sea, en términos de macro vamos a tener una macro donde va a haber un valor del peso que va a estar por el piso, o un valor del dólar subiendo, y vamos a tener que ver cómo responde el gobierno frente a eso en los tipos de cambio donde el gobierno puede tener alguna injerencia, que es básicamente el tipo de cambio oficial, y en menor medida puede regulatoriamente hacer algún impacto en los famosos contado con liqui, dólar MEP, etc. Así que bueno, nada, simplemente lo que quería era darles algunas ideas respecto de qué es lo que tenemos que empezar a pensar hoy respecto de hacia dónde estamos yendo y cómo va a ser la nueva normalidad. Así que bueno, ahí estoy con mis 10 minutos Muy bien, Tano. y Yo después preguntas cuando quieran. sí, tengo un par de preguntas que ya me generé. Bueno, Ricardo, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Gracias al IAE, a vos, Santi, por la invitación. Cuando lo escuchaba al Tano, que siempre me resulta muy interesante escucharlo, pensaba que, por supuesto, para las empresas, decodificar al sindicalismo hoy es otro gran desafío, porque a los cambios que ya genera y está generando, por supuesto, la pandemia, se le agrega un contexto complicado en el sindicalismo que ya venía en un proceso de cambio casi permanente, con un cuadro bastante pronunciado, en donde al modelo sindical muy centralizado que tenemos en la Argentina, un modelo sindical único en el mundo, desde que lo acuñó Juan Domingo Perón, donde el Estado es el que establece realmente, a partir de la consagración del sindicato único por rama de actividad, al sindicato que tiene la mayor representatividad y que el Ministerio de Trabajo le otorga esa patente de corso, que es la personería gremial, para poder firmar convenios colectivos en nombre de los trabajadores de toda la actividad y administrar las horas sociales, entre otros privilegios exclusivos.
Todo esto, este sistema muy rígido, muy centralizado, ya estaba en crisis. En crisis por los mismos cambios económicos y los cambios sociológicos y los cambios del mercado laboral de los últimos tiempos. Nosotros tenemos un cuadro que se ha agravado con la pandemia, por supuesto, como en tantos otros ámbitos, un cuadro donde tenemos en los sindicatos cúpulas enquistadas. Obviamente tenemos en el sindicalismo este sistema poco virtuoso para el común de la gente, que es la reelección perpetua, esta posibilidad de los mandatos vitalicios, que hace que prácticamente el sindicalismo sea la corporación que menos cambios ha tenido en las últimas décadas con respecto a otras corporaciones que existen en el país, ¿no? Esto no es casual, por supuesto hay una suerte de complicidad, digo yo, entre las corporaciones y sobre todo una tolerancia muy grande por parte del poder político, del poder económico, para mantener tal como está esta corporación sindical, que es muy confiable. Esto hace que haya cúpulas enquistadas con un modelo centralizado, insisto, modelo sindical centralizado, burocratizado. Tenemos por abajo, por los cambios sociológicos que se ha dado, por supuesto, en la Argentina, los últimos tiempos, sobre todo a partir del año 2003, con la incorporación masiva de trabajadores al mercado laboral. Hay mucho joven en el mercado laboral que, por supuesto, tiene un comportamiento distinto al del trabajador tradicional, de la década del 70, de la década del 80. Ese es un trabajador, como pasa en otros ámbitos, que está modificando todo, que es cuestionador, que no respeta el verticalismo, que es una de las reglas básicas del sindicalismo y de la política. Entonces estas bases efervescentes se están empezando a cuestionar a esas cúpulas que están encerradas en general en sus despachos muy cómodos y a las que les resulta muy incómodo ir a buscar al afiliado como en otra época. En otra época se lo buscaba el afiliado, el dirigente sindical, por más encumbrado que fuera, iba a la fábrica, iba en búsqueda muchas veces del afiliado. Esto no existe más prácticamente, y eso abre una brecha enorme. Esta es otra grieta que se establece en el mundo también laboral y sindical, en donde el afiliado incluso es una molestia, porque cuestiona, porque interpela, porque reclama en condiciones que antes no se animaba a hacerlo, ¿no? Y en el medio tenemos una capa de dirigentes intermedios que están viendo que por arriba tienen dirigentes que por supuesto no quieren dejar sus puestos por más elevada edad que tengan. Nosotros tenemos una dirigencia sindical de un promedio de edad de 75 años, 70, 75 años. Esa dirigencia intermedia está tratando de llegar a los primeros planos. Por supuesto, las cúpulas sirven de tapón, no quieren delfines, no quieren sucesores claros porque tienen mucho miedo a la competencia. Entonces, este juego lo que establece, hasta antes de la pandemia, establecía una dinámica muy imprevisible en el mundo sindical, cuando siempre, justamente el sindicalismo, si algo lo caracterizó, es que era una corporación muy previsible. Y eso lo hacía muy tranquilizador para el resto de los poderes, sobre todo el poder político y el poder económico. La pandemia agravó este cuadro, por supuesto. Este cuadro en donde tenemos unas cúpulas que a veces, incluso por cuestiones generacionales, no saben usar muy bien el WhatsApp, no saben usar la tecnología, viven encerrados muchas veces porque también forman parte por la edad de los grupos de riesgo. Hay dirigentes intermedios que están empezando a ver eso como una oportunidad para empezar a aparecer y a tratar de quedarse muchas veces con los principales puestos de los sindicatos. Y en las bases también hay mucha desesperación, miedo por perder el trabajo, miedo por los cambios que hay en general en el mundo laboral y en la economía. Entonces, todo este cuadro hace que lo que para el sindicalismo era un mundo ya imprevisible antes de la pandemia, ahora lo sea mucho más. Esto provoca mucha más atomización, son mucho más importantes hoy y van a serlo, me parece, con el transcurrir de los meses, los delegados y los sindicatos de las seccionales, donde van a tener mucho más peso a la hora de firmar acuerdos o de negociar condiciones de trabajo o protocolos de seguridad. Esta atomización va a provocar, por supuesto, una suerte de acorralamiento de los dirigentes sindicales en los principales despachos de los sindicatos.
sindicatos que, por otra parte, a la luz de la crisis económica también, están en una crisis inusitada, como nunca ha habido en la Argentina, en donde el gran aparato sindical obviamente está acorralado en términos económicos. Siempre el sindicalismo fue una fuente de financiamiento también para la política, por otro tipo de proyectos. Hoy está en crisis, bajó la recaudación y los sindicatos y las obras sociales son estructuras muy difíciles de sostener desde el punto de vista financiero y económico. Esto hace que se refuerce, por supuesto, la necesidad del sindicalismo de dependencia del Estado, en este caso para que le provea los recursos que no surgen del sector privado, los aportes de los trabajadores. Y esto provoca también algunos cambios, porque por supuesto el poder político hace rato que no tiene una dependencia muy grande del sindicalismo. Es más, es bastante independiente del sindicalismo, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas de nuestro país, porque se ha demostrado que el sindicalismo no es una corporación ya decisiva. Un paro general hoy no ocasiona, desde ya muchos años, un cambio en la política económica. No sucedió ya hace mucho tiempo que no provoca ningún cambio un paro general. Esta pérdida de poder político y de influencia, también el sindicalismo, los sindicalistas tradicionales lo saben, lo padecen, y tampoco tienen herramientas hoy para poder modificarlo. Todo esto, por supuesto, va de la mano de los cambios que en el día a día se están produciendo en el mundo del trabajo. Esto el Tano lo explicó muy bien, lo que está pasando, por supuesto, en los comportamientos, en el trabajo, en nuestras casas. Por supuesto, para el sindicalismo el teletrabajo es un gran enemigo, porque obviamente, ¿cómo se convoca una asamblea si la mayoría de los trabajadores están en sus casas? Hubo alguna experiencia de alguna votación sindical que se hizo por WhatsApp, pero es muy complejo. Si ya había un grado de desconexión muy grande entre los sindicalistas y las bases, esto por supuesto agranda la brecha y estimula más los caminos y las salidas individuales. Esto provoca más desorientación. Por eso yo creo que lo que viene, por supuesto también en el sindicalismo, es el gran desafío de poder decodificar este nuevo mundo en el que pesan muchos más los individuos y va a pesar mucho menos, por supuesto, mucho menos todavía el verticalismo y la disciplina, que siempre fue algo muy férreo y muy tranquilizador para la corporación sindical. No sé cómo estoy con los tiempos, Santi. Estás muy bien. Tenés 5 minutos más, Ricardo, pero te hago una sola pregunta para aprovechar tus últimos 5 minutos, Sí. que es, entendiendo que vamos hacia una situación económica compleja, producto de lo que pasa en el mundo y, bueno, obviamente lo que pasa en Argentina, ¿cómo te imaginas el rol del sindicalismo que hasta ahora viene acompañando la situación, ¿no? Yo creo que el rol del sindicalismo está asociado a la desesperación que tiene en este momento. Insisto, es una desesperación basada en la falta de recursos, en la crisis que hay en el aparato sindical, cómo sostener los sindicatos, cómo sostener las obras sociales, cómo llegar a los afiliados, cómo moverse con los empresarios. Por supuesto, estamos en un momento en el que, obviamente, para los sindicalistas es muy difícil negociar paritarias, es muy complejo negociar las condiciones de trabajo. No nos olvidemos que todo este mundo del trabajo que nos rodea prácticamente está congelado en la década del 70. Tenemos convenios colectivos que en un 95% fueron pactados en el año 75. Se van renovando casi en lo que tiene que ver con los salarios, pero no en todo lo que involucra al mundo del trabajo. Entonces yo creo que para el sindicalismo es muy difícil decodificar y sumarse a un desafío donde van a tener que dejar atrás un montón de prácticas. Hay un montón de... el viejo libreto del sindicalismo para entender y para llegar al poder y para tratar de modificar la realidad no existe más. Todo esto estalló por los aires. Con lo cual yo creo que hay dirigentes que son más hábiles o que podrán adaptarse a este nuevo tiempo, estos nuevos desafíos, y hay dirigentes que necesariamente van a quedar atrás, por una cuestión generacional, por una cuestión de cansancio, y por una cuestión de que realmente hay un mundo que ellos no pueden llegar a decodificar en tiempo y forma. Esto también impone un desafío fuerte para las empresas, que yo creo que van a tener que ver de qué forma llegar a un mundo sindical que va a estar cada vez más atomizado,
y en donde los viejos líderes sindicales también van a estar sometidos a una presión muy fuerte de las bases, y hay un elemento más que ahí vi entre los participantes de esta reunión, algún amigo que trabaja en una empresa que está sometida a una fuerte presión de la izquierda. Yo creo que también los acuerdos a los que van a estar necesariamente dispuestos a firmar los sindicalistas para favorecer el empleo, que van a ser vistos como una concesión o como una traición por parte de los sectores más combativos, esto también va a provocar en algunas actividades que crezcan los sectores más radicalizados. La izquierda puede llegar a crecer a partir de esta firma o de estos acuerdos que va a tener que llegar el sindicalismo tradicional en sus cúpulas con las empresas o con las cámaras para poder subsistir, salvar el empleo y salvar las situaciones concretas de cada trabajador. Así que yo creo que esto también va a provocar una serie de reacomodamientos que, insisto, van a tornar al sindicalismo argentino mucho más imprevisible que lo que era antes de la pandemia. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Antes de leer algunas preguntas que entiendo que ya están llegando, Tano, te hago una pregunta. Hace unos días leí una editorial en Financial Times de Martin Wolf que dice que en los últimos 30 años hubo 4 eventos o hitos, ¿no? Que tienen que ver, el primero es la crisis del Imperio Soviético, el segundo es el ataque a las Torres Gemelas, el tercero es la crisis financiera del 2008 y el cuarto es el coronavirus, ¿no? Y la reflexión tenía que ver con si el mundo va a cambiar radicalmente o no post-coronavirus, y este analista hace esta reflexión sobre los últimos 3 eventos y dice no, que el mundo no cambió radicalmente, ¿no? Entonces, hoy estamos todos inmersos en esta excepcionalidad, en esta nueva normalidad, y creemos que el mundo va a cambiar radicalmente, ¿no? Yo tengo mis dudas con respecto a esto, pero bueno, quería preguntártelo a vos, ¿no? La pregunta es qué quiere decir cambiar radicalmente, ¿no? Porque, a ver, algunas cosas realmente han cambiado muchísimo después de los eventos que mencionaste. Uh-huh. No sé, pasar por seguridad de un aeropuerto, antes era una cosa, ahora es completamente distinta. Hay muchos pequeños, grandes cambios, me parece. Lo que creo es que esta crisis es mucho mayor, o sea, acá lo que vemos es que se apagó el mundo de repente. Uh-huh. Se apagó en gran parte el mundo. Entonces, por supuesto no sabemos lo que va a cambiar. También es cierto que el poder de resiliencia que tiene la gente o las organizaciones o las sociedades es muy alto, por lo tanto, podría ser que con el tiempo vuelva a la anterior normalidad. También escuché gente hablando de que esto le pone un fast forward al mundo, ¿no? Que cambios tecnológicos que se iban a dar dentro de 10 años se tuvieron que dar ahora de golpe y medio a los porrazos. También leí un artículo muy interesante de Harari en el Financial Times. Harari es el escritor de Homo Deus, ¿vieron? Que hablaba de un mundo donde nos van a empezar a mirar mucho más y a controlar mucho más desde los gobiernos. Es difícil saber si va a haber mucho cambio o no. Yo creo que va a haber algunos cambios importantes. Ahora, después si decir que el mundo cambió radicalmente o no, parecería difícil. Yo no sé qué quiere decir que el mundo cambie radicalmente, pero me parece que va a haber algunos cambios interesantes y van a crear muchas oportunidades y van a amenazar muchos negocios, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿les parece que leamos algunas de las preguntas que están llegando? Dale. Bueno, voy con una primera pregunta que está dirigida al Tano. Sí. Dice, ¿cómo va a ser la diversificación de inversiones en diferentes países, dado que el incidente golpea todos los mercados al mismo tiempo? Sí, el concepto de diversificación es un concepto que en finanzas es muy interesante, ¿no? Porque el concepto de diversificación supone, o de correlación también, que es lo opuesto, ¿no? Supone que 2 activos se van a comportar de manera diferente, el concepto de diversificación, frente a un estímulo, o se van a comportar de manera diferente. Ahora, el problema es de manera diferente frente a qué. Ya hubo varios casos en la historia financiera donde vimos que la diversificación no funcionó. El más famoso es
había un famoso hedge fund, que fue el primer hedge fund, que se llamaba Long Term Capital Management, que se fundió. Hicieron libros sobre el tema porque tenía un par de premios Nobel de Economía en el directorio. Y básicamente este hedge fund se fundió cuando en las crisis, ¿se acuerdan las crisis de los mercados emergentes? Vino la de Brasil, la de Rusia, había venido la del sudeste asiático, después Brasil y Rusia. Bueno, lo que terminó pasando es que activos que estaban sin ninguna correlación, de repente se correlacionaron abruptamente, y entonces inversores que tenían activos de Brasil y de Rusia, que teóricamente eran activos que no tenían ninguna correlación, se le desplomaron todos los activos del portafolio. Esto fue un caso súper famoso y súper interesante. Bueno, yo creo que algo de eso estamos viendo hoy. Vos podías decir, mira, yo tengo empresas de no sé qué, y pensando que estoy bien diversificado en mi portafolio, y ahora se te derrumbó todo el portafolio al mismo tiempo. Esto es lo que siempre pasa cuando hay crisis sistémicas. Lo que vos pensabas que era una diversificación de portafolio terminó no siéndolo. Por eso es muy interesante cuando uno piensa en concepto de diversificación, es entender que uno quiere diversificarse frente a qué. De evento quiero estar protegido por una diversificación, porque evidentemente frente a una pandemia no estás protegido con este tipo de diversificación. Pero sí, estoy de acuerdo, la diversificación que vos pensás, que la gente pensaba que tenía en su portafolio, no fue diversificación, o no le protegió el valor del portafolio. Y me parece que es interesante para todos los portfolio managers esto. Buenísimo, muchas gracias, Tano. Ahora vamos con una pregunta para Ricardo. En relación a la nueva normalidad, ¿cuáles van a ser las demandas específicas del sindicalismo? Las nuevas demandas yo creo que no van a ser, hasta ahora por lo menos yo lo que veo es que no son muy distintas a las que ya existen. No veo tampoco un cambio de comportamiento esencial por parte de los principales dirigentes sindicales. Yo lo que creo que hay, me parece que hasta que realmente haya un agravamiento del cuadro que estamos viviendo, que no hay que descartarlo, por supuesto, me parece que la expectativa de los dirigentes sindicales tradicionales es recuperar lo que ellos tenían, aun cuando a su alrededor este mundo haya cambiado. En ese sentido, por eso yo creo que hay una cuestión generacional que trae mucho realmente cualquier tipo de modificación profunda en el sindicalismo. Esta dirigencia le cuesta mucho, ya le costaba decodificar el siglo XXI, más todavía le está costando, digamos, adaptarse o alumbrar cambios a la luz de lo que genera la pandemia. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar los cambios que se están dando en el mundo laboral, la destrucción de la fuente de trabajo, los problemas que hay de las empresas, el desafío salarial de las remuneraciones? Yo creo que todo eso todavía es un mundo que para el principal, el núcleo duro, digamos, del sindicalismo argentino, es todavía un desafío incumplido y que le cuesta mucho abordar. O sea, hoy los reflejos que salen en el sindicalismo tradicional están dirigidos a preservar el aparato sindical, obviamente la estructura de los sindicatos que tienen, que es una estructura muy costosa, muy grande, muy importante, y a la vez también los que tienen, mantener por supuesto sus obras sociales. Los reflejos están dirigidos a que el gobierno les dé los fondos necesarios para compensar esa pérdida que tienen en la recaudación, para sostener los sindicatos y las obras sociales, y después el resto es cómo enfrentar esta realidad cuando en realidad tienen a su alrededor un mundo que les va sacando posibilidades. Ellos están en este sentido acorralados y todo lo que negocian sienten que es a la baja. En esa negociación a la baja, de lo que significaba la baja en términos del mercado económico y laboral tradicional, ellos sienten que tienen todo para perder. No veo que hoy haya voluntad, hoy por lo menos, de negociar en otros términos con los empresarios, con el gobierno,
renovar la agenda, pensar que, por ejemplo, como decía antes, que el teletrabajo puede ser una oportunidad en algunos sectores, y hay que llegar a esos afiliados de otra forma. ¿Cómo pueden llegar ellos a representar a trabajadores nuevos, a los trabajadores de plataformas, por ejemplo, que de alguna forma es un mercado distinto? Los reflejos, insisto, que tiene el sindicalismo son los reflejos tradicionales. Y este también es un problema para el país en general y para las empresas en particular, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos acá otra pregunta dirigida al Tano, que dice, ¿qué opinión tiene sobre sectores actualmente muy perjudicados, como es el caso del turismo o el real estate? Y el caso del turismo para mí es, o sea, es un tema que me viene, estoy pensando mucho en el tema turismo, porque, a ver, por un lado tenemos lo que el gobierno te dice, o los gobiernos te dicen, que es no podés viajar, no podés, no podés las fronteras y qué sé yo. Pero la pregunta que yo me hago es, cuando nos permitan viajar de vuelta, ¿cuánta gente va a querer viajar en un avión donde estás en una condición de estar a, no sé, 15, 20 centímetros, medio metro como mucho de la persona que tenés al lado? El aire está filtrado y refiltrado y qué sé yo, pero la gente le tendrá confianza a eso, o la gente dirá, ¿sabes qué? Mejor no viajo. Entonces, la pregunta que yo me hago frente al negocio del turismo es, independientemente de lo que el regulador diga, ¿qué va a pasar con el turismo masivo, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que va a seguir viajando y hay gente que no le va a importar nada, pero me parece que va a ser interesante esa pregunta para hacerse. ¿Las aerolíneas harán algún cambio, por ejemplo? ¿Harán aviones con menos gente adentro y más espacio? ¿Subirá el costo de los pasajes? No sé, me lo pregunto, me parece que es una pregunta importante para hacerse. Y por otro lado tenemos los viajes de negocios, donde ahora ya nos dimos cuenta que muchos de los viajes de negocios eran fácilmente reemplazables por reuniones virtuales como estas, que en algunos casos tienen algunas ventajas. Así que yo me pregunto qué va a pasar con todo ese sector, es un punto interesante. Cuando además tenés otras formas de conocer, que no son exactamente lo mismo, pero ir a conocer a través de dispositivos de realidad virtual ciudades que te quedan lejos, tiene algún tipo de ventaja, no solamente de costos, sino que podés ir a lugares donde por ahí no tendrías nunca el tiempo de ir. Entonces uno en el fondo va tomando cuenta del tiempo de vida que no le alcanza para conocer todo lo que le gustaría conocer, y la verdad que dice, si yo me organizara con un buen dispositivo de realidad virtual, podría conocer, al menos virtualmente, un montón de lugares que no es lo mismo, pero es mejor que no ir. Entonces me parece que va a haber alguna cosa interesante por ahí también. Y respecto del real estate, como dije antes, yo creo que si esta tendencia se consolida, me parece que va a haber un espacio para un cambio en el tipo de construcción que la gente va a demandar. Y además la distancia no va a ser un factor tan preponderante como era hasta ahora. Mucha gente dice, no, yo quiero vivir en el centro porque quiero vivir cerca del trabajo. Bueno, ahora si el trabajo no es necesariamente trasladarse en auto o trasladarse en transporte público durante X horas por día, por ahí hay un cambio en la geografía de la demanda de real estate. Muchas gracias, Tano, muy claro. Vamos con otra pregunta para Ricardo. Dice, Ricardo, pareciera que es una oportunidad para el gobierno en capturar voto a futuro del sindicalismo en este escenario de pérdida de poder del sindicato. ¿Cómo lo ves desde esta perspectiva? Sí, en realidad, de alguna forma, aunque no la veamos, la campaña está, ¿no? Yo creo que la dirigencia política, por más que estemos en medio de esta emergencia, los reflejos electorales existen en cualquier político, y el horizonte de las elecciones del año que viene es muy lejano, y a la vez estamos de alguna forma sentando las bases para lo que va a pasar el año que viene, con lo cual, de alguna forma, por supuesto también hay un componente que siempre existe en términos electorales, en la actividad de los gobiernos,
y por supuesto de los dirigentes políticos y sindicales. En este sentido, yo creo que el desafío para el gobierno es cómo lograr realmente el respaldo unánime del sindicalismo. Lo tiene en realidad, no es que no lo tenga, por supuesto el sindicalismo mayoritariamente es peronista, mayoritariamente está, por supuesto, apoyando este gobierno. Lo que pasa es que hay una relación compleja que se establece, que no es nuevo, pero que Alberto Fernández no pudo terminar de resolver, y no sé si tiene voluntad de resolver, que es la relación política con los distintos sectores dentro del sindicalismo. Alberto Fernández, no nos olvidemos que arrancó el gobierno diciéndoles que a los muchachos de la CGT que iban a formar parte de la estructura oficial, de la estructura gubernamental, y cuando llegó al gobierno les ha dado muy pocos espacios de poder concretos. O sea, la expectativa que tiene el sindicalismo de ocupar con su gente, con sus hombres y mujeres, aunque hay pocas mujeres lamentablemente en el sindicalismo, llegar a ocupar espacios de poder, esa expectativa se vio prácticamente defraudada porque tiene una presencia casi testimonial en el Estado en los principales puestos. La relación, por supuesto, es buena con los gordos, con los grandes gremios, que básicamente los gordos llamamos a lo que es el Sindicato de Sanidad y a Comercio. Estableció también Alberto Fernández una buena relación con Moyano, a partir de un momento en el que estaba bastante fría esa relación, pero se acordarán que cuando inauguró por tercera vez el Sanatorio Antártida, el amigo Moyano, logró que Alberto Fernández lo calificara de dirigente inmenso y ejemplar. Ahí se estableció una suerte de equilibrio que de todas formas le va a costar mantener a Alberto Fernández, porque hoy por hoy existe, como si los problemas que tenemos en el mundo sindical y laboral no fueran pocos, tenemos aparte una fuerte disputa en este momento política entre lo que es justamente los sectores que manejan la CGT, que son los gordos y los independientes, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, versus el moyanismo, Hugo y Pablo Moyano, apoyados por Cristina y Máximo Kirchner. Hay una fuerte disputa, no se olviden que Máximo Kirchner hace 2 semanas en un discurso que dio en una sesión parlamentaria, en la primera sesión virtual de la Cámara de Diputados, criticó a Moroni y criticó a la CGT por haber firmado con la UIA un acuerdo que permitía suspender a cambio de una reducción salarial. Esto no es casual, hay una fuerte embestida del kirchnerismo contra Moroni, porque lo ve representando un ala moderada y pro-empresarial y pro-sindical, pro-CGT, digamos, entendida como una CGT más moderada, frente a un sector sindical como el moyanismo, que supuestamente es más duro y más cercano al kirchnerismo hoy. Entonces, por eso digo, para el año que viene, el gobierno tiene el desafío de terminar de alinear definitivamente el sindicalismo detrás de sí. Lo va a tener, pero va a tener que primero lidiar con estas diferencias que son muy fuertes, y cada sector sindical pide privilegios exclusivos, pide atención privilegiada y atención muy exclusiva, con lo cual va a haber algunos movimientos que todavía vamos a ver, que hay que ver cómo los resuelve Alberto Fernández, que hasta ahora ha tratado de lidiar con cierto equilibrio en este mar bastante embravecido que tiene de las diferencias sindicales internas. Sofi, yo haría la última pregunta porque nos estamos pasando el tiempo que nos propusimos, pero bueno, hay muchas preguntas, así que hagamos la última y hacemos hay muchas, cierre. pero ok, vamos con una última que dice, la telemedicina ya llegó al tratamiento legislativo con media sanción del Congreso. ¿Cuándo creen que puede llegar a tratarse el teletrabajo? En realidad hay proyectos en el Congreso que han sido tratados por una comisión especial que se creó para analizar el teletrabajo. Lo que no hay hasta ahora es voluntad de legislar, justamente porque hay un fuerte lobby sindical para evitar que estos cambios que se están dando en la práctica, en el mundo laboral después de la pandemia, que es la irrupción y la consolidación del teletrabajo, se plasmen en un proyecto de ley. El Ministerio de Trabajo en algún momento pensó en algún proyecto de ley para tratar de hacer más previsible y otorgarle derechos, digamos, al teletrabajo,
no está previsto en este momento que eso suceda. Lo que está sucediendo es que más que nada el Ministerio de Trabajo hoy lo que hace es alentar o tratar de estimular los acuerdos por actividad a través de los convenios colectivos. O sea, hoy lo que existe más que nada es una suerte de indicación extraoficial por parte del Ministerio de Trabajo de que cuando las empresas o las actividades de las cámaras quieran meterse en ese mundo de tratar de reglamentar el teletrabajo, lo hagan mediante la vía de los convenios colectivos. Hay que ver, insisto, si esto va a llegar en algún momento a un proyecto de ley, porque el lobby sindical es muy fuerte y como decía antes, ningún sindicalista de peso quiere llegar a sus afiliados de una forma tan indirecta como está sucediendo hoy en muchas actividades, que están los trabajadores en sus casas, no pueden participar de asambleas en forma tradicional, por supuesto de manera presencial, no pueden votar, hay un montón de cuestiones, por supuesto, que para el sindicalismo tradicional es muy complicado de abordar ya antes de la pandemia y hoy más todavía que hay una buena porción de trabajadores en sus casas. Así que me parece que hasta ahora la opción que se impone es la de, no la de un proyecto de ley hoy por hoy, sino sí avanzar desde acuerdos por actividad en los convenios colectivos. Gracias, Ricardo. Bueno, nos pasamos 5 minutos del tiempo que teníamos previsto. La verdad que por las preguntas y demás, esto da para 1 hora más. Pero bueno, me parece que el debate está planteado. Hay muchas cosas y yo creo que hay diferentes espacios para el análisis que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con la telemedicina, que tienen que ver con los espacios económicos. Me quedo con uno que me parece interesante y es donde quizás profundizamos más desde Ágora Public Affairs, que es el impacto regulatorio que tienen todas estas excepcionalidades, ¿no? Ahí yo, a medida que hablaban Ricardo y el Tano, veía que los invitados chateaban y hablaban de las libertades civiles y demás. Bueno, hay una cantidad de debates que se están planteando hoy en términos de lo público y lo privado, que son interesantes de seguir, ¿no? Pero bueno, estos estados de excepcionalidad también plantean desafíos desde lo regulatorio, y yo creo que ese es un gran punto para seguir de cerca. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Fue muy interesante. Gracias, Ricardo. Gracias, Eltano. Gracias a Y ustedes. ahí esto va a estar grabado y lo vamos a compartir para que puedan verlo los que quieran repetirlo y los que no lo vieron. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.